Aunque los antibióticos son medicamentos que necesitan receta médica, la realidad es que el 30% de su consumo en España se hace sin que este tratamiento haya sido indicado por un médico. Hoy queremos conocer la opinión de ustedes, de la calle y, como no, del Colegio de Médicos y del Colegio de Farmacéuticos, la opinión profesional. La práctica de la automedicación tiene muchos seguidores pese a los peligros que supone para el organismo. La recomendación de cierto fármaco a otra persona rompe el ciclo médico-farmacéutico-paciente. Es evidente que muchas medicinas son de uso casi habitual y que la mayoría de personas se sirven de ellas con gran frecuencia. Pues que creo que sí, que se automedican demasiado. Me parece que lo normal es ir al médico de cabecera o el médico especialista que te recete lo que realmente te va a hacer falta, no automedicarse. Creo que sí, se automedican demasiado. Sin embargo, un simple analgésico o un antibiótico olvidado en el fondo del botiquín puede, si no se ha consultado con el médico, provocar reacciones inesperadas sin tener en cuenta otros problemas de mayor repercusión a nivel social. Los médicos no estamos a favor de la automedicación, estamos a favor de una cosa que se llama la medicación responsable. ¿Eso qué significa? Pues significa que si te duele algo, tómate algo para el dolor. Si tienes fiebre, tómate algo para la fiebre. Que tienes mocos o un catarro, pues tómate algo para los mocos y el catarro. Pero de ninguna manera, lo que debes hacer es comenzar a darte una medicación a lo bruto, con una frecuencia o una dosis que no conoces, o simplemente porque a mí me funcionó y se la doy a mi vecina, a mi amiga, a la parienta, a mi hijo o al que sea. Evidentemente es algo que no se debe hacer, la toma de un medicamento no está exenta de riesgos, no es inocua, a pesar de que el paciente crea que tiene una indicación adecuada para ese medicamento que en su día se le recetó o que él ha ido a la farmacia de motu propio a solicitarla. Todos los medicamentos tienen una carga fundamental en cuanto a efectos secundarios y en cuanto a procesos para los que está indicado. Lo fundamental es que la indicación sea dada por un médico después de realizar lógicamente una anamnesis, una exploración y un diagnóstico del proceso en el cual está inmerso y, como consecuencia de lo mismo, prescribir el medicamento adecuado a ese proceso. Muy importante, evidentemente. Yo creo que las profesiones sanitarias tienen mucha responsabilidad, entre otras, la prescripción de medicamentos. Por lo tanto, si es el profesional sanitario quien decide qué debe tomar un ciudadano para su mejora de salud, debe ser el profesional el que lo dice y el paciente el que lo asume, y no hacer de los medicamentos un arsenal en casa y no hacer de los medicamentos una manera de mejorar su salud, que muchas veces no lo es, porque tomándolo inadecuadamente el medicamento incluso no puede ser bueno. Por lo tanto, hay que hacer caso al profesional sanitario y no hay que automedicarse. Automedicarse puede incluso ser dañino para la salud del paciente que lo hace. Más del 30% de los españoles consumen algún tipo de antibióticos sin prescripción médica o receta. La Organización Mundial de la Salud reconoce el derecho de cada individuo a automedicarse, especialmente en países donde la sanidad es insuficiente y los autocuidados suponen la única vía para mantenerse sano. Pero en el mundo occidental no es el caso, dados los servicios sanitarios disponibles, y aún así una gran parte de la población sigue recurriendo a la vecina de cabecera en lugar de ir al centro de salud. A veces sí es verdad. ¿Es su caso? No, mi caso no, porque yo me dicen que descanse un mes y otro mes que coja las medicinas, y así lo hago. ¿Y por qué cree que abusamos de los antiinflamatorios? Porque en vez de ir al médico vamos y los compramos en la farmacia y nos autodicamos nosotros, sin ir al médico. ¿Pero cree usted que puede tener consecuencias negativas? A eso ya no sé, ya serán los médicos los que lo decidan, pero yo creo que sí. El fundamental fármaco que está utilizándose en autoprescripción son los antibióticos.
Y los antibióticos lo único que están haciendo es actuar en procesos para los cuales no están indicados, con lo cual se obtiene que una población de gérmenes cada vez sean más resistentes a los distintos antibióticos y por lo tanto tengamos que utilizar en ocasiones antibióticos mucho más potentes de los que realmente se necesitarían. España es uno de los países que mayor resistencia tiene a los antibióticos, junto con otros países de nuestro entorno, y es precisamente porque hay un 30% de la población que está utilizando antibióticos de forma personal, es decir, sin prescripción por parte de ningún facultativo y para procesos que teóricamente son banales y que no precisarían de ellos. Otro aspecto importante en cuanto al uso por parte de la gente de una forma indiscriminada de los medicamentos, y eso estamos refiriéndonos a los que llamamos al grupo de antiinflamatorios no esteroideos, en los cuales englobamos el ibuprofeno, el diclofenaco, el naproxeno y otros tantos. Son medicamentos que tienen unos efectos secundarios muy importantes y son medicamentos que además en personas que tienen otras patologías concomitantes no han de utilizarse de forma alegre. Por tanto, yo recomendaría que el antiinflamatorio solamente se utilizase bajo la prescripción de un facultativo, bajo consejo de un facultativo. Automedicarse con un analgésico tiene importancia individual. Puede ser tóxico, puede causar problemas a la persona que los ingiere, puede no ser el adecuado, pero en el caso de los antibióticos es más grave porque la repercusión es a nivel global. Las bacterias que un antibiótico debería eliminar pueden acostumbrarse al fármaco y hacerse resistentes a él dentro del organismo de un individuo si éste se autosuministra el antibiótico sin prescripción médica y sin control. Es verdad que el individuo pues, cada vez tiene menos tiempo, cada vez también está más informado, cada vez quiere participar más de su salud y en ese momento pues, muchas veces quiere medicarse de una manera pues, que nosotros consideramos que no es buena. Es verdad que existen dos tipos de automedicación. Por una parte, una automedicación responsable en el que ese paciente acude a la farmacia al profesional sanitario y le recomienda algún tipo de medicamento. Nosotros en la farmacia podemos aconsejar o indicar un medicamento para ello que no necesite receta médica, diremos que lo tome durante 4 o 5 días y si no remiten esos síntomas, pues vaya al médico. Pero hay otra automedicación en la que el individuo, bien porque le ha quedado medicamentos en su botiquín, bien porque cree, porque le ha hecho un familiar, etcétera, que tome algo para un problema agudo, un problema en un momento que él cree también banal, se toma un medicamento. Nosotros ahí en esa automedicación es la que vemos el peligro, es decir, no hay ningún consejo médico, farmacéutico ni de ningún profesional sanitario, con lo cual puede haber interacciones con su medicación o efectos secundarios que él no prevé. Hay que tener en cuenta que producto natural no significa inocuidad. El producto natural está formado a base de compuestos, tiene sus compuestos químicos como los tiene cualquier fármaco y por lo tanto pueden derivar con unos efectos secundarios, con unas posibles interacciones con otros medicamentos que ese paciente tome y por lo tanto de inocuos nada. Y es más, la mayoría de las ocasiones no sabemos, porque no viene en la caja donde viene esa cápsula, cuál es la composición de químicos que tiene. Sí viene cuál es la planta, pero no viene el químico que tiene esa planta. Por lo tanto, hay muchas veces que nos llegan a las consultas indicándonos, mire, yo estoy tomando este fármaco, estas cápsulas, ¿son adecuadas para lo que yo tengo? Y muchas veces carecemos de información porque sí pone el nombre de la planta de la que se extrae, pero no tiene cuál es el químico que lleva esa planta y normalmente además no tiene una composición de una sola planta, sino lleva 4 o 5, con lo cual los químicos que puede haber implican que puede haber problemas en cuanto a los fármacos que pudiera tomar y los efectos secundarios que pudiera deparar.
Según el estudio de la Sociedad Española de Quimioterapia, los sectores que más se automedican son la clase media alta de edades comprendidas entre 28 y 40 años. En la tercera edad, la automedicación es casi inexistente, ya que las personas mayores prefieren pasar por la seguridad social y obtener una medicina por mucho menos de lo que cuesta o de manera gratuita. En todo caso, las cifras son demasiado elevadas como para dejar que pasen desapercibidas. No, porque somos así, es un problema innato, es que nosotros no queremos asumir que somos españoles, somos un problema innato y la gente se ha acostumbrado a automedicarse. Y yo tenía tíos médicos que mis tías no les hacían caso, pero les hacían caso a la amiga que les recetaba una pastilla. Esos somos los españoles, y estoy hablando de hace 60, 70 años, éramos así y continuamos así. No es un problema de más o menos, no, es así. Bueno, puede ser esa persona joven, entre 30, 40 años, en la que tiene poco tiempo, de alguna manera se quiere saltar ese paso de consulta al médico, tampoco ha interiorizado que ese problema que tiene puede ser en un momento dado grave, y es la persona que vemos que es el perfil de persona que más se automedica. Antibióticos antiinflamatorios, yo creo que casi en igual medida. El antibiótico estamos, yo creo que haciendo un esfuerzo muy importante por todos los profesionales sanitarios, el médico en cuanto a la presión asistencial que puede tener, o el farmacéutico también de no darlo ante también esa presión que podemos tener del paciente. Yo creo que hay Europa, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, yo creo que están haciéndonos ver a todos de la importancia real de que no se tome el antibiótico sin receta. Pero existe otra parte que es antiinflamatorios, otro tipo de productos en las cuales también hay que incidir mucho, y sobre todo a unas dosis muy determinadas en las que el paciente puede ver lo que no hay ningún problema, y sin embargo interiormente ese medicamento está haciendo realmente a lo mejor no el bien deseado por todos. Las decisiones acerca del cuidado de la salud se toman en gran medida en el ámbito del hogar. Esto no significa que podamos hacer uso de cualquier medicamento sin consultar antes al médico. Bueno, pues que ante un problema por menor que él considere, que vaya al médico, que vaya a la farmacia. En la farmacia nosotros le indicaremos el medicamento que pueda tomar, si es que realmente tiene que tomarlo, y si no, le derivaremos al médico, que tendrá que hacer una exploración y realmente luego prescribir el medicamento que le sea necesario en ese momento. Estamos para eso, que nos use, que nos utilice, que nos pregunte, y nosotros responderemos en la medida de nuestras posibilidades. Pronto lo que te recetaron a ti para un dolor en el pecho es porque tienes o has tenido una angina de pecho, y si se lo das al vecino o a la amiga que le duele el pecho porque se ha dado un golpazo, pues la van a matar directamente. O el hecho de que un hijo haya tenido una enfermedad y el otro tenga algo que se le parece, no significa que tenga la misma enfermedad, o sea que no puedes traspasar un tratamiento del uno hacia el otro. En términos generales, automedicarnos es medicación con responsabilidad. Bueno, pues la recomendación fundamental es que de motu propio, salvo para procesos banales, no debe tomar ningún fármaco. Si es posible, incluso para estos procesos banales, debe ser dirigido por algún sanitario que le pueda dar un consejo. Y por supuesto, siempre ese proceso banal, después de 2-3 días, de mantenerse, acudir al médico de familia, que es el que verá cuál es el proceso realmente en el que está inmerso ese paciente, y en función de él le pondrá el tratamiento adecuado. Pero la automedicación nunca.